La poesía se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones. Verso. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de un poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. La medida es establecida por el número de sílabas métricas de cada verso. La rima es la coincidencia que existe entre los versos a partir de la última vocal acentuada, y el ritmo es quien produce el efecto estético del verso. Verso. La estrofa. El término estrofa permite hacer referencia a los distintos fragmentos que componen una poesía o una canción. Es frecuente que estas partes estén organizadas del mismo modo y formadas por una idéntica cantidad de versos. La estrofa de dos versos se conoce como parado, dístico, elegíaco o alegría. Las de tres versos se pueden llamar soleá, terceto o tercerilla. Las de cuatro versos, por su parte, se pueden calificar o llamar como cuarteto, cuarteta, copla, redondía, severtecio, seguidilla o cuaderno guía. Rima. En la literatura española, la rima es la repetición de la sílaba tónica, es decir, que está acentuada al final de dos versos. Puede existir una similitud total o parcial de la sílaba tónica en los versos. Podemos ver entonces que la rima tiene que ver bien con el sonido de la oración y no tanto así como en la forma en la que se encuentra escrita el verso. La rima se toma en cuenta a partir de la última vocal que se encuentre en el acento, incluyendo a esta vocal dentro de la rima, dependiendo del tipo de poema del que se esté hablando. Entendemos que no todos los versos tienen que rimar forzosamente. Rima. Es la literatura. Tipos de rima. Está la rima consonante o perfecta y la rima sonante o imperfecta. La rima consonante o perfecta se dice que existe cuando dos fenómenos definidos como los sonidos desde la sílaba tónica coinciden totalmente. Por ejemplo, obstinado y necio logran pagar por su precio. Aquí Ezio muestra la rima que ha formado. Este tipo de rima es la más difícil de lograr, ya que ofrece al escritor un campo de acción más limitado debido a que la cantidad de combinaciones disponibles disminuye. Rima sonante o imperfecta. Se dice que se presentan cuando solamente se coinciden las vocales después de la sílaba tónica. Por lo regular, este tipo de rima no se utilizan al mismo tiempo en una misma estrofa. Sin embargo, en el arte no existe nada escrito. Tipos de rima. Métrica es aquella rama de la lingüística que se encarga de clasificar los versos y la rima que estos poseen, pudiendo así definirse diferentes maneras de escribir los poemas. Cada lengua tiene diferentes características por las cuales guiarse ahora al estudiar el verso. Como la métrica española, dependiendo del número de sílabas y el tipo de rima, puede dar certera versión de la técnica usada para redactarlo. Por su parte, en la lengua hebraica se basa el paralelismo, empleando por el principal fenómeno que se encuentra dentro de sus características, siendo la Biblia el mayor ejemplo donde se le aprecia por los versículos forma en común de emplear el versículo. Sinalefa es una figura que sirve para crear una métrica determinada en una oración. Para ello se fusiona la última sílaba de una palabra y la primera de la siguiente, y se pronuncian como si fueran una sola sílaba. El hiato se utiliza en la poesía con el fin de que no utilicemos la sinalefa.
Nos ayuda a unir dos sílabas como una sola, y así llevar a cabo la métrica. El hiato es la licencia poética que nos permite tener dos vocales en una misma sílaba, sin la utilización del hiato. Diéresis. La diéresis es otro recurso con el cual cuentan los autores cuando escriben un poema. Es la diéresis. Se trata de un tipo de licencia poética que se utiliza, al igual que el hiato y la sinalefa, para conseguir versos de una determinada cantidad de sílabas, a fin que se ajusten a las reglas que impone ciertos tipos de poema. La diéresis aparece cuando se rompe el diptongo para convertir una sola sílaba en dos o muchos. Muchos poetas marcan esta figura utilizando el signo de la diéresis sobre la vocal cerrada del diptongo que se rompe. Por ejemplo, negras, violas, blancos, aelies. Diéresis. Aguda representa que cuando el acento está en la última sílaba se suma una sílaba más cuando cuadramos el poema. Grave. Es cuando el acento está en la penúltima sílaba, no se suma ni se resta una sílaba, sino que queda igual al momento de cuadrar un poema. Estas siempre llevan tilde. Cuando las palabras llevan acento en la antepenúltima sílaba, se resta una sílaba al momento de cuadrar el poema.